y un día dejaste de recibir respuesta. Escribes, llamas, intentas comunicarte y no sabes qué pasó. Te sientes mal, te cuestionas, te confunde y simplemente te hicieron ghosting. Hoy vamos a hablar de eso en Coach Minimalista. Muy feliz jueves para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esto que se llama Coach Minimalista, en donde simplificando nuestros pensamientos vamos a poder alcanzar nuestros objetivos. Así es, de eso se trata este espacio que ha ido creciendo poco a poco en una comunidad que me encanta y que adoro y que agradezco a todos los que deciden sumarse a seguir en Instagram, a mandar un mail, a compartir, a formar parte de esto. Gracias. La semana pasada, como se dieron cuenta, fue un episodio realmente brutal. Qué placer haber estado compartiendo con Carl Honoré. Quien no ha escuchado el episodio, se los recomiendo. Hablamos de el slow moment y simplemente tomarnos las cosas con calma. Y esta semana intenté aplicarlo. Espero que ustedes también. Quiero, antes de seguir el programa, el tema de hoy está como que re interesante y ya tenía muchos días pensando en esto y planeando esto. Pero quienes me siguen saben que en las redes está un poquito ausente, sobre todo estos últimos días. Y no quiero detenerme muchísimo en esto. No es el estilo ni lo que quiero para el programa, pero sí me parece que sepan algo, y es que me duele muchísimo lo que está pasando en Colombia. Mi familia es colombiana, todos ellos, todos, y los amo muchísimo, y amo Colombia como si fuera mi país, y creo que también en parte es mi país. Yo me siento de todas partes, y una parte de mí definitivamente es Colombia, y me duele un montón. Me duele un montón, y de corazón espero que la gente que me escucha, que está vinculada a Colombia, está en Colombia, o de una otra forma siente y vive la situación, sepan que también estoy en esa. O sea, mi pensamiento está allá y deseo de corazón que esto se revierta en una situación mejor para todos los colombianos. Pero bueno, volvamos, para mí era importante decirlos, así que gracias por permitírmelo. Pero vamos a hablar hoy directamente del tema. El ghosting. Fantasmear. No sé si ya han escuchado el término, pero se ha vuelto como muy común esta mala práctica de las relaciones en el siglo XXI. ¿Qué sucede? ¿Qué es el ghosting? Empecemos por ahí. Vamos a definir el término. Obviamente en español se le dice como fantasmear. ¿Cuándo alguien fantasmea? ¿Qué es eso? Bueno, pasa cuando estás en un vínculo y de repente, y entre comillas sin previo aviso, cortan todo tipo de comunicación. Todo. Escribes y no responden. De repente te bloquean de las redes sociales y te hacen sentir como la peor persona, te hacen sentir rechazado, excluido y algo totalmente fuera de lugar, algo que no esperabas. Y bueno, ahí es donde te aplicaron el llamado ghosting. Es feo y cada vez se hace más común. Yo hoy quiero hablar del tema y quiero tratar de ser lo más amplio posible, porque siento que de una u otra forma es muy probable que los que me escuchen les haya pasado, y si no se lo han hecho también es muy probable que lo hayan hecho, porque aquí todos somos parte de ambos bandos. O sea, para que las cuentas den, por decirlo de alguna manera, si esto sucede muchísimo es porque hay mucha gente que lo practica. Y quiero hablarle a ambas personas. A los que lo hacen y a los que lo reciben.
Este tema nació charlando con un amigo que me decía que estaba saliendo con alguien, que parecía que había mucha onda, y de repente el último mensaje nunca fue contestado. Y ahí quedó todo. Desapareció. Y me dijo, no, me hizo un ghosting. Y yo me quedé como que pensando muchísimo eso. El ghosting. Y empecé a pensar quiénes de mi entorno alguna vez me dejaron de hablar de esa forma. Y después pensé a quién yo le he hecho eso. Y empecé a buscar información como siempre hago, para aprender un poco. Y una de las cosas más importantes que encontré es cómo determinar que el ghosting solo existe cuando hay un vínculo. ¿Qué quiero decir con eso? Que si de repente, no sé, conociste a alguien por las redes sociales y tenían planes de salir, o salieron una vez, y te dejó de contestar, en realidad no te está haciendo ghosting, porque no hay un vínculo. Es decir, para que exista el ghosting, tiene que existir el vínculo, y no solamente puede ser con la pareja, también lo puedes hacer con un amigo o en distintos ámbitos, siento yo. Estos días tuve en mí unos intereses laborales interesantes y yo estaba re preocupado de saber cómo iba el proceso y quería feedback, y al no tener respuesta yo dije, ¿será que me están haciendo un ghosting laboral? No sé si va a aplicar. Pero todo esto me hizo reflexionar muchísimo, y busqué información. Entonces partamos de algo. Primero, la práctica hoy en día es más común, pero no es nada nuevo. A nivel psicológico esto se le conoce como la evitación. ¿Y de qué trata? Simplemente es cuando a la hora de haber una ruptura de algún vínculo, la persona no puede confrontar, no puede dar la cara. Y por eso decide alejarse y apartarse. De una u otra forma esa persona no quiere hacer daño. Y termina haciéndolo. Pero siente que va a ser mejor, o mejor dicho, evita ver el daño que está ocasionando. Porque si lo ve y se enfrenta a algún reclamo, se va a sentir mal, y es lo que no desea. ¿Esto antes pasaba? Por supuesto que sí. Antes la evitación se expresaba cuando en un vínculo alguien terminaba por una carta, por un mensaje o una llamada. Y en aquel momento las personas sentían esa rabia de ¿por qué no me da la cara? Y es que a veces uno siente como que lo necesita. ¿Pero por qué no me dio la cara? Y sí, te estaban evitando. Y tal vez te terminaron de la peor manera. Que para ti fue la peor manera. Ahora bien, ¿qué ha cambiado en este tiempo? ¿Cuál es la diferencia de esa evitación, como se llamaba, al ghosting? Yo creo que tiene que ver el mundo en donde vivimos. Hoy en día gran parte de las relaciones se basa en la comunicación a través de redes. Llámese WhatsApp, Instagram, Facebook o qué sé yo. Conocemos un montón de gente en Tinder y en otras aplicaciones. Y de una u otra forma eso ayuda a que tengamos un abanico de opciones. Pruebas, si no te gusta va a haber otra persona. Y claro, como la comunicación normalmente se tiene a través de medios digitales, no basta con utilizarlos para terminar, porque pareciera que los medios digitales son parte de la relación. Entonces simplemente se corta ese canal. Esa es la diferencia del ghosting con lo que antes se practicaba. Porque antes, así fuese doloroso que fuese a través de una carta o fuese algo impersonal, había un cierre. Y el gran problema del ghosting es la falta de cierre. ¿Qué cosas, O sea, estamos de una u otra forma necesitados a cerrar ciclos para avanzar. Yo no sé si eso esté bien o esté mal, pero parte del problema
es ese. Es que tenemos esa necesidad de cerrar un ciclo y no nos lo permiten. Así que nos encontramos en un punto en donde de una u otra forma nosotros tenemos una necesidad y la otra persona no colabora. Creo que uno de los grandes problemas de esta situación es que nos limita a ver un poco más allá, a encapricharnos. Y pónganse a tono conmigo y entiendan esto. Inclusive, creo que es más fácil cuando hacemos el ejercicio de pensar que no es a nosotros, sino que es a un amigo o una amiga. Si a alguien le pasa eso, es muy probable que esa persona, en vez de darse cuenta que simplemente esa relación no iba a llegar a ningún lado y que no era algo bueno para él o para ella, se va a enfrascar en ¿por qué me dejaron? Y el bendito ¿por qué? ¿Por qué no me responde? ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? Y ahí está el grave problema de esto y por qué quise hoy dedicarle la semana a este tema. Porque no quiero, bajo ningún término, que nuestra autoestima, nuestra confianza, nuestra seguridad se vea socavada, se vea vulnerada, se vea alterada por alguien que simplemente no sabe comportarse. Y les digo que esto lo quiero hacer, como todos los episodios, con gran responsabilidad. Cuando empecé a investigar el tema, me sorprendió ver un video de alguien, no voy a decir el nombre, pero de un chico mexicano que tiene un canal de YouTube que de una u otra forma trata de dar como tips sobre relaciones y es algo así como que un canal para que las mujeres entiendan mejor a los hombres, algo totalmente sexista además. Y cuando lo escuché hablando del ghosting decía cosas como nada, tienes que entender tú como mujer, porque además está muy dirigido al público femenino, que tal vez invadiste demasiado su espacio y eso no lo puedes hacer porque hiciste que se sintiera vulnerado y bla bla bla, qué sé yo, un par de, perdonen la palabra y Agus, si me estás escuchando desde China sé que me puedes escribir por esto, pero estupideces, o sea, porque no tienen otro nombre a mi juicio. ¿Cómo vamos a estar pensando en este momento que la culpa es de la persona que fue víctima de esta mala práctica? Es terrible pensar eso. Es totalmente absurdo pensar eso. Y por eso quise hacer este episodio de manera muy directa, breve y concisa, para tumbar eso. Y quien me esté escuchando y le haya pasado o le pueda llegar a pasar, escuchen esto. O sea, si una persona no tiene el valor de dar la cara y decir, ¿sabes qué? Esto no va para mí, esa persona realmente no te merece. Y no quiero estar hablando desde el ego. No es simplemente, no, él o ella se lo pierde. No. Va por otro lado. No es un tema de contentar el ego y sentirnos superiores. Las personas que realizan el ghosting muchísimas veces tienen un profundo miedo al compromiso. Es una de sus características, tienen un gran miedo a relacionarse. Hay una necesidad de esas personas por ser amados, pero no quieren arriesgarse a sentirse vulnerables. Entonces, de una u otra forma, cuando se ven en una situación, en una relación que tiene posibilidades de avanzar, por lo cual esa persona podría empezar a abrirse más y a sentirse más vulnerable, quieren retroceder y cortan todo tipo de relación porque saben que en el momento en que les pidan una explicación no la van a tener. Porque no se han explorado a sí mismos, porque no lo detectan. Para esas personas es muy importante salir bien parados. Y lo que hacen es dar media vuelta e irse. Porque temen que en una conversación difícil lo señalen y se den cuenta que el malo de la historia o la mala de la historia es él o ella. Fíjense lo complejo que es esto. Es decir, la persona que evitó
en realidad tiene sus problemas bien profundos de cómo se relaciona y qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere, y temas sin resolver, y de una u otra forma agrede y violenta al que en realidad quería avanzar. Y al final la persona que hace el ghosting, lo único que está haciendo es no ver el daño que hace para así pensar que el daño no existe. Todo esto lo traigo a colación porque, si ya han escuchado otros episodios y me conocen, he hablado mucho del minimalismo desde la depuración personal. Y soy un fiel creyente que parte de llevar una vida más ligera, más minimalista, pasa por ir sacando, depurando, apartando aquellos vínculos que en realidad no nos generan ningún tipo de bien. Aquellos vínculos que de una u otra forma nos limitan, no nos dejan avanzar o nos envuelven en una rosca que nos alejan de nuestros objetivos. Por eso creo que la depuración en las relaciones es importantísima. Pero cuando empecé a relacionar este tema, pensé, bueno, una cosa es depurar y otra cosa es comportarse como un cretino. Y es algo que yo no quiero hacer. Porque pienso que a veces cerrar ciclos es importante. Y si la otra persona no te permite cerrar el ciclo, me gustaría que tú mismo tuvieses las herramientas para cerrarlo. Así que vamos a ir como puntualizando qué puedes hacer si has sido víctima del ghosting. Número 1. Hay que entender que parte del problema es que quieres encontrar una razón lógica para lo ocurrido. Pero tienes que saber que quien te hizo esto tiene una lógica distinta a la tuya. Y esto es más frecuentemente producto de impulsos inconscientes que de un desprecio o ganas de lastimar. En palabras más simples, no eres tú. El mambo lo tiene la otra persona. Y es bueno que lo tengas claro. Punto número 2. No les sigas buscando. Porque se alejará más. Es momento, cuando una persona te hace eso, es momento que te ocupes de tu propia vida y tu propio camino. Deja de esperar respuestas de alguien que no te las va a dar. Y además, aunque pudieras obligarle, aún así nunca sabrías si te acabaría diciendo la verdad o no, porque lo estarías poniendo en una situación compleja, en una situación difícil, en donde va a intentar satisfacer esa necesidad que tú quieres que cumpla y que ciertamente no está capacitado o capacitada. El punto número 3. Piensa que si hiciste algo o dejaste de hacer o hubo un accionar de tu parte que pudo bien ser el detonador para terminar la relación, eso no tiene nada que ver con el método que eligió esa persona para terminarla. Si te preguntas, ¿por qué me hizo esto si yo no me lo merecía? Tienes razón, probablemente no te lo merecías. Pero recuerda que sus actos no corresponden a una lógica social común. Es decir, no importa si tú cometiste algún tipo de error en la relación. Obviamente él demostró, primero, que no quería que juntos corrigieran ese error, y además, una cosa es no quiero seguir la relación y otra cosa es te quito el habla. Lo importante que es la comunicación para nosotros. Y el punto número 4, lo importante es que evites que esa persona vuelva a tu vida. Y esto me parece importante. Si una persona te desprecia de tal forma de quitarte el habla, tienes que darte cuenta que puede volver y te lo puede volver a hacer. Y ojo, no quiero juzgar más de la cuenta. Pero si eso ocurre, es muy probable que vuelva a ocurrir. Y no es que no piense que las personas cambien, yo creo que las personas tienen mucha voluntad de cambio. Pero así vuelva, tú lo que tienes que estar es 100% ocupado o ocupada de tu vida y no la de esa persona. Pero este quehacer no lo quiero dejar solamente a los que lo han sufrido. También me gustaría hablar si eres una persona que en algún momento aplicó el ghosting. Si en este episodio reflexionando te diste cuenta que tú también en algún momento decidiste dejar de hablar a alguien. Y ojalá esto te haga un poco de empatía de lo que pudo haber generado en esa persona, de lo mal que se pudo haber sentido.
¿Qué hacer en ese caso? También voy a decir 4 puntos cortitos. La primera, debes saber que es una actitud disfuncional. Es decir, así no se hacen las cosas. Si bien te libra de momento de tener que confrontar una ruptura, a la larga te mantiene escapando de relaciones comprometidas y satisfactorias. Eso sin contar la culpa que puedes sentir por lo que has hecho. No te va a beneficiar. Punto número 2. Piensa que si evitas terminar la relación de forma directa por tu miedo a la confrontación o porque tratas de evitar que tu pareja se enoje contigo, al final empeoras las cosas y haces que se enoje más, aunque tú no te enteres. El daño lo haces. Punto número 3. Lo mejor en tu caso es buscar ayuda profesional. Es bueno, y lo digo en serio, entender por qué te sucede esto. Entender para qué lo haces. ¿Y cómo puedes hacer para empezar a cambiar esto? Porque lo puedes replicar en otros aspectos de tu vida. Y no te va a hacer bien. No te va a hacer bien dejar justamente, sea por miedo al compromiso, sea por miedo a la confrontación, sea por lo que sea. No te va a ayudar. Y el punto número 4, y creo que es muy valioso y puede ayudar a muchísima gente, es: sean claros desde el principio. Es decir, yo sé que a veces cuesta mucho, sobre todo en la etapa de conquista, pero sean claros qué tipo de vínculo quieren tener. Hola, me llamo tal, me encanta conocerte, ¿qué estás buscando? Yo estoy buscando algo ligero, no quiero una relación seria, quiero salir solamente un par de veces y ver qué sucede, no estoy dispuesto a comprometerme en este momento, solamente quiero cama, solamente quiero conocerte y no quiero cama. Sé que puede ser difícil porque no estamos acostumbrados a la honestidad de forma brutal, pero les digo algo, eso va a hacer una diferencia y va a plantar a que la persona que tengas al frente esté clara en cuáles fueron tus condiciones y lo que buscabas. ¿Que eso se puede transformar en el camino? Obvio que sí. Tú puedes empezar una relación dejando en claro que no quieres nada serio y en la medida que avanza te puede ir interesando más de la cuenta y puedes manifestárselo. Eso sí, también está dispuesto a escuchar si esa persona ha decidido o no seguir en ese camino. Pero la comunicación va a ser muy, muy, muy importante. Eso va a ser una grandísima, grandísima diferencia. Y algo que quiero que les quede grabado de este corto episodio, y esto me parece súper potente. Es realmente importante recordar que si alguien desaparece, ese comportamiento dice más sobre esa persona que sobre ti. Deja de buscarte, de autoflagelarte y de sentir qué hice. Cosas para mejorar tienes un montón seguramente, no lo pongo en duda. Todos tenemos muchísimas cosas para mejorar. Pero eso no va a cambiar que el comportamiento esté errado y que en este caso prácticamente tienes que decir adiós, solo, sin cierre. Vamos a respetar los ciclos de cada quien y empezar a dar cierre a esas cosas inconclusas. No dejemos las cosas así. Nadie se lo merece. Y con esto cerramos el episodio del día de hoy. Pregúntate si alguna vez te ha sucedido esto, ¿cómo lo manejaste? ¿Qué sentiste? Si necesitas y quieres hablar del tema, sabes que puedes escribirme. Voy a estar muy muy atento a tus correos, a tus mensajes. Agradezco muchísimo cuando compartes esto. Envíaselo a aquella persona que sabes que la acaban de ghostear como señal de apoyo, que no está sola y que vale muchísimo, porque realmente vale muchísimo. Gracias, como todos los jueves. Este compromiso de estar acá con ustedes para mí es muy, muy, muy valioso. Los quiero de corazón. Me encanta formar parte de esta comunidad que se está armando. Saben que pueden buscarme. Les cuento que el coaching va avanzando súper bien. Tengo unos clientes re poderosos, potentes. Con distintos estoy trabajando y desde otros ángulos el foco. Y me siento tan feliz. Espero también sacar mucho aprendizaje
de la misma transformación que están teniendo esas personas para hacer mejores episodios. Si hay un tema en particular que te interesaría tratar en privado, puedes escribirme. Y si no, también puedes sugerirme para hacer un episodio sobre eso. Estamos para servir. Suscríbete y nos vemos el próximo jueves. Espero que en esta semana nadie en su vida desaparezca de una manera errada. Nos vemos.